Bienvenidos, estaremos explicando los principios del Islam, que son Dios, su profeta y su religión. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. En este video vamos a ver lo que queda de este libro, el Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, después de haber visto unos fragmentos que tienen que ver con la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam y la muerte de manera genérica, y después todos vamos a tener que ser resucitados y rendir cuentas ante Allah Azza wa Jal. Vamos a ver en este fragmento unas ideas sobre los mensajeros. Dice Sheikh Rahimahullah que Allah envió a todos los mensajeros como advertidores del castigo y albriciadores de la recompensa que recibirían los creyentes. El Altísimo dice: mensajeros, albriciadores y amonestadores, para que los hombres no tuvieran argumento alguno ante Allah luego de la llegada de los mensajeros. Allah es poderoso, sabio. Entonces, como vemos, Allah Azza wa Jal envió a mensajeros a la humanidad para que no tuvieran ninguna excusa en el día del juicio. Mandó igualmente libros sagrados para corroborar de que de verdad son profetas y no charlatanes. Y estos mensajeros vienen, como siempre, con una dicotomía, una dualidad, ya que tienen dos características. La primera es que son advertidores. Esa es una característica profética, porque nos advierten del castigo de Dios, porque el castigo de Dios es severo y es muy doloroso. Por lo tanto, tenemos que tomarlo en consideración y hacer todo para sortear con cualquier tipo de dificultad que nos tendría que llevar al infierno, porque el objetivo es ir al paraíso. Y entonces la segunda característica tiene que ver con lo que se llama la albricia, y albriciar significa dar una buena nueva, y la buena nueva es el hecho de que la persona, cuando adora a Dios tal como Dios quiere, pues ahí mismo va a recibir una recompensa, y esta recompensa es el hecho de estar en el paraíso. Entonces todos los profetas tuvieron que hacer eso, tuvieron que albriciar y advertir de ambas cosas, porque no hay otro sitio después de la muerte, o es un sitio donde se disfruta para el resto de la eternidad, o otro sitio donde se sufre para el resto de la eternidad. Por eso estamos hablando de cosas serias, y por eso Dios creó a la humanidad para pasar este examen y para que todos podamos intentar de entrar al paraíso y evitar el infierno. Y desde que el mundo es mundo, desde que hubo humanos en esta faz de la tierra, Dios empezó a mandar a los profetas. Nada más salió el primer caso de incredulidad, que tal como dijimos en videos anteriores, eso empezó con el profeta o el mensajero Noé. La pasea con él, que él fue el primero a quien Dios mandó para advertir a su pueblo de la incredulidad. Y por eso es muy importante tomar en consideración el hecho de que él fue el primero, tal como dice el Sheikh Rahimahullah, y el último y sello de los profetas fue Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dice Allah acerca de Noé: por cierto, que te hemos revelado como lo hicimos con Noé y con los profetas que le sucedieron. Entonces, este versículo trata del profeta Noé, de que fue uno de los enviados por Dios. Y claro que entre el profeta Noé y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Dios mandó a muchos profetas y mensajeros, y todos tuvieron en realidad la misma misión. Y la misión es la de llamar a la unicidad de Dios, a que todos tenemos que adorar a un único Dios, siguiendo al profeta del momento que Dios mandó en aquel entonces. Está el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es el último profeta, y por lo tanto todos los que nacieron después de su revelación tienen que seguir
a este mensaje para poder optar a entrar al paraíso. Entonces entendemos que todas las comunidades Allah envió un mensajero. Es decir, no hay nadie en el día del juicio que se pueda quejar de que se había quedado sin mensajero. Y los que nunca escucharon de los mensajeros, claro que Dios los va a examinar en el día del juicio, porque Dios no es injusto, al contrario, es todo justo. Por lo tanto, los que escucharon del mensajero no van a tener ninguna excusa. Y por lo tanto, ellos, es decir, los mensajeros, estos ordenaban a sus pueblos, a sus respectivos pueblos, que adorasen únicamente a Allah Azza wa Jal. Esa es la primera parte, es decir, empezando por adorar a un único Dios. Y la segunda parte, como dice el Sheikh rahimahullah, es el hecho de que les prohibían que adorasen a los tagut. ¿Qué significa esta palabra? Que es una palabra en árabe. La palabra tagut es una palabra que tiene que ver solamente con el hecho de que cualquier cosa que es adorada aparte de Dios y que es objeto de adoración y seguimiento o obediencia con el consentimiento de ella, eso se llama un tagut. Entonces por eso Allah Azza wa Jal dice en el Corán, por cierto, que enviamos a cada nación un mensajero para que les exhortase a adorar a Allah y evitad los ídolos. Entonces aquí esta palabra está bien explicada en este párrafo, el que sigue, donde el Sheikh rahimahullah dice que Allah subhanahu wa ta'ala ordenó a todos sus siervos a través de los profetas rechazar los tagut y creer en Allah. Y ahora viene la definición. Dice la definición aquí, que es una definición de un gran sabio del Islam que se llama Ibn al-Qayyim, que se le suele apodar como el doctor de los corazones, porque fue un sabio muy inteligente, en el sentido de que llegó a estudiar perfectamente a la fe musulmana y a recetar un montón de antídotos basados sobre el Corán y la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, un sabio que se suele recomendar muchísimo con tal de poder leer sus libros. Dice rahimahullah, que Allah tenga misericordia de él, tagut es todo aquello que se toma como objeto de adoración, seguimiento u obediencia. Los tagut son numerosos, pero los 5 principales son. Entonces, aquí en la definición, él está haciendo hincapié sobre que el tagut es cualquier persona, por ejemplo, que llame a su propia adoración. Eso sería un tagut, porque quiere que le adoren y piensa que es un Dios, aparte del verdadero Dios. Entonces está buscando solamente adoración, seguimiento y que la gente haga lo que pida, es decir, obediencia y docilidad. Y esos los hay, y muchos en el mundo, lastimosamente. Y aquí Ibn al-Qayyim rahimahullah lo que hace es dar los 5 principales. El primero es Iblis. Iblis es un sinónimo de Satanás, en realidad. Que Allah le maldiga. Todo aquel que acepte ser adorado, aquel que invita a los hombres a que le adoren, aquel que pretende conocer el oculto y aquel que gobierna con una legislación diferente a la revelada por Allah. Entonces aquí acaba de citar a los 5 diferentes tagut. El primero es Iblis, que es el demonio. El segundo es todo aquel que acepte ser adorado. Cualquier persona que diga, venga, adórenme a mí, ese también es considerado un tagut. Y lo mismo en el caso de aquel que invita a los hombres a que le adoren. La diferencia con el segundo, uno es aquel que acepte ser adorado
es que no tienen ningún problema en que le adoren, ¿no? Sin invitar. El otro es el contrario, es que él invita a que le adoren. El cuarto es aquel que pretende conocer el oculto, es decir, pretende saber lo que va a pasar en el futuro, por ejemplo, o pretende saber de cosas que solo Dios sabe. Y el último es cualquier gobernante que esté gobernando con una legislación diferente a la revelada por Allah, es decir, diferente al Corán y a la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Todos esos 5 se consideran como tagut y hay que tener mucho cuidado con ellos. Y dice el Altísimo, no está permitido forzar a nadie a creer. La guía se ha diferenciado del desvío. Quien se aparte de Satanás y crea en Allah se habrá aferrado al asidero más firme, que es el Islam, que nunca se romperá, y Allah es omnioyente, omnisciente. Entonces aquí está citando lo que es la evidencia, ¿no? La evidencia es el hecho de que uno tiene que apartarse del demonio, de Satanás, ¿no? Porque es sinónimo del desvío. Y tenemos que creer en un único Dios y aferrarnos en el único asidero más firme, que es la ilaha illallah. Eso es lo que tenemos que hacer. Y este es el significado de no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Allah Azza wa Jalla. Es decir, está hablando aquí del asidero más firme que se menciona en el hadith, ya que lo principal es el sometimiento a Allah. O sea, el Islam, su pilar es la oración, su cúspide es el esfuerzo en el camino de Allah. Es decir, que en el Islam, como su nombre lo indica, eso significa someterse a Allah. Y para someterse a Allah hay que hacer la oración, porque el que no hace la oración no tiene ningún sometimiento. Y lo mismo hablando de la cúspide, que es el esfuerzo y la paciencia en este camino hasta que uno se muera con la complacencia y la satisfacción de Dios con él por haber hecho lo que le había pedido durante la vida mundanal. Y Allah sabe más. Y ahí terminamos este gran libro del Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, donde nos resume a los 3 pilares y fundamentos del Islam, hablando de Dios, hablando del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y hablando de la religión, que es el Islam, de una manera sencilla y clara, y donde se explica perfectamente esos fundamentos que son básicos en esta vida para poder pasarlas a la práctica, y sobre todo para cuando uno se muera, que esté listo para poder responder a los ángeles que nos pregunten esas 3 preguntas fatídicas, con la que si la persona siempre estuvo lista, hizo bien los deberes en este mundo, Allah Azza wa Jalla le va a facilitar para que pueda responder a estas preguntas de la mejor manera posible y de manera correcta. Mientras que el que siempre fue extraviado, que nunca le dio importancia a la unicidad, que siempre hizo lo que le diera la gana, entonces aunque supiera como cultura general de las 3 respuestas, pero nunca Dios le va a encaminar para poder responder de manera correcta a esas 3 preguntas. Por eso este libro hay que tomarlo en consideración y seguir el camino de los profetas, que es siempre hablar de Allah Azza wa Jal con sabiduría, conocimiento, nunca con ignorancia, y llamar a la unicidad de Allah Azza wa Jal para que un máximo de personas se pueda enterar de la realidad del Islam, el Islam limpio. El Islam llama solamente a la unicidad y al monoteísmo puro. Y así terminamos este libro muy interesante. Que Allah Azza wa Jal tenga en su gloria a su autor y a los que lo pudieron explicar y a los que ponen en práctica lo que viene en su adentro. Muchísimas gracias por su atención
y que Allah nos facilite el camino hacia su paraíso, siendo siempre y siguiendo a Dios mediante la sunna de su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con el entendimiento de los antecesores virtuosos. Y subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.